Solemos decir que lo barato sale caro, pero la mayoría de las veces lo caro sale muchísimo más caro. Y si no, vean la historia de los fichajes más caros en el fútbol y cómo la gran mayoría no cumplió las expectativas. Tras una sola temporada en el Barcelona, Ronaldo Nazario se convirtió en el jugador más caro del mundo cuando lo fichó el poderoso Inter de Milán. Sin embargo, las rodillas del brasileño se rompieron una y otra vez, evitando que el fenómeno cumpliera las expectativas. Sí lo hizo Rivaldo, quien ese mismo año llegó al Barcelona procedente del Deportivo La Coruña, y lo que era un parche para tapar la dolorosa salida de Ronaldo, acabó siendo un héroe en el Camp Nou. Hubo una vez en que el Betis fue capaz de romper todos los récords mundiales establecidos en el fichaje de un jugador. Fue en 1998 cuando Denilson llegó en plena burbuja económica de la liga, pero nunca pasó nada con él. Poquito más de la mitad de lo que pagó el Betis por Denilson desembolsó el Manchester United por los servicios del delantero trinitario del Aston Villa, Dwight York. Esa misma temporada, York fue campeón goleador y MVP en el año inolvidable del triplete. Bienvenidos a 1999, el último año en que las grandes transferencias se pagaron en liras o en pesetas. Tras una sola temporada en la Lazio, Christian Vieri se convirtió en el fichaje más caro de todos los tiempos, más que Denilson, cuando fue fichado por el avaricioso Inter de Milán. En ese mismo mercado, el Milan se gastó la mitad en Andriy Shevchenko del Dinamo de Kiev. Y vaya que le salió barato, pero no tanto como Thierry Henry. El entonces delantero de la Juventus le costó al Arsenal una tercera parte de lo que Vieri al Inter. Y bueno, la verdad es que no estuvo mal tirada por Arsène Wenger. Año 2000, Luis Figo, el fichaje más polémico de todos los tiempos. Es debatible si el portugués volvió a ser en el Real Madrid el tamaño de jugador que fue en el Barcelona. Lo que no hay duda es que estamos ante una de las excepciones. El extremo, primer fichaje Florentino Pérez, no solo fue el jugador más caro de ese mercado, también el más rentable. Aunque ese año, con mucho menos ruido y 5 veces más barato, llegó a ese mismo vestidor Claude Makélélé, procedente del Celta. Ustedes dirán, ¿quién de los dos fue mejor fichaje? Aunque les suene raro, el de Zinedine Zidane, deportivamente hablando, no fue tan exitoso. El fichaje bomba de 2001 no es que haya fracasado en el Real Madrid, ni mucho menos, pero no ganó tantas cosas. Una Champions y una Liga en 5 años. El dinero ingresado por Zidane ayudó a la Juventus a financiar 2 apuestas que, si echamos la vista atrás, fueron fichajes todavía más exitosos que el de Zidane por el Real Madrid. En aquel 2001 llegaron a la Juventus 2 leyendas, Pavel Nedved y Gianluigi Buffon. El galáctico del tercer año de Florentino Pérez fue Ronaldo. El brasileño tuvo un primer año magnífico, pero tras esa primera temporada, el Madrid entró en una crisis de la que ya no salió. En ese mismo mercado, el Milan fichó del Inter a un mediocampista neerlandés. La contratación del ex madridista pasó casi desapercibida. 2 Scudettos, 2 Champions y casi una década de rosonero nos hacen concluir que el verdadero gran fichaje de 2002 se llamó Clarence Seedorf. El fichaje bomba de 2003 fue protagonizado de nuevo por el Real Madrid. Ahora, el más caro de todo el mercado se llamaba David Beckham. El inglés le echó ganas, pero es que ese mismo año Barcelona fichó a Ronaldinho, que de hecho fue el plan B porque el recién llegado Laporta había prometido traerse al propio David Beckham. ¿Fue Ronaldinho el fichaje de 2003? Piensen bien antes de decir que sí, porque ese mismo verano llegó Cristiano Ronaldo al Manchester United, justo para usar la 7 de Beckham y a la mitad de precio. Deco fue el fichaje que más ruido hizo en 2004. El portugués había ganado la Champions con el Porto y llegaba al Barcelona de Ronaldinho. No le fue mal, pero Samuel Eto'o terminó escribiendo mucha más historia en el club sin haber absorbido los reflectores de fichaje estrella del Barça en aquel año. Pero no solo Eto'o acabó siendo más rentable que Deco, también un adolescente llamado Wayne Rooney, que llegó ese año al Manchester United procedente del Everton, y Didier Drogba, el delantero del Marsella, por el que apostó el Chelsea. 2005 fue el año de Robinho. Bueno,
más bien el verano de Robinho, porque cómo se cocinó esa contratación, hasta que por fin el Real Madrid se hizo con los servicios del nuevo Pelé. Mucho menos alboroto hizo otro joven que llegó al Madrid ese mismo verano, pero a diferencia de Robinho, aunque casi nadie fue al Bernabéu para darle la bienvenida, ese lateral derecho que jugaba en el Sevilla se convirtió no solamente en lo que apuntaba una promesa del fútbol español, sino que una leyenda que respondía al nombre de Sergio Ramos. Andriy Shevchenko fue el fichaje bomba de 2006, ahora sí. El Balón de Oro del Milan llegaba a Londres con todo el cartel del mundo. Nadie imaginaba que se le iba a olvidar marcar goles. A la mitad de su precio llegó el futbolista más joven de la historia del fútbol argentino. Con 18 años, Sergio "El Kun" Agüero dejaba Independiente para jugar en Europa con el Atlético de Madrid. 2007, Thierry Henry llega al Barcelona de Messi, Eto'o y Ronaldinho para hacer una delantera de época, los Cuatro Fantásticos. Bueno, esa era la idea, porque con mucho menos glamour, otro francés fue fichado en ese mismo mercado y acabó haciendo mucha más historia. Franck Ribéry dejó el Olympique de Marsella para enrolarse en el Bayern Múnich, un ejemplo más de cómo los mejores fichajes no suelen ser los más ruidosos. Este es un canal barato, baratito, tanto que lo único que les pide es que se suscriban y suscribirse es gratis. Suscríbete ya. Dos brasileños venidos a menos protagonizaron el mercado del año siguiente. Ronaldinho se iba al Milan y Robinho, nadie lo podía creer, al Manchester City. Ese mismo año, el fichaje de otro brasileño vendió menos periódicos. Dani Alves, lateral derecho del Sevilla, no fue particularmente barato, pero vaya que fue una de las mejores inversiones del siempre despilfarrador Fútbol Club Barcelona. 2009 fue un año especial. Todo el verano se habló de Cristiano Ronaldo. Llegaba, no llegaba, 70, 80, 90 millones de euros, hasta que por fin, tras portadas y portadas adelantando su inminente llegada al Real Madrid, Cristiano Ronaldo fue presentado ante un Santiago Bernabéu lleno solo para saludarlo en su presentación. El entonces fichaje más caro de todos los tiempos es una extrañeza. Su rendimiento justificó plenamente tanto revoloteo y de hecho hasta se quedó corto. Fernando Torres traicionó a Liverpool yéndose al Chelsea en el último día del mercado de invierno. El fichaje más caro de aquella temporada no salió nada bien. Más barato le costó David Villa al Barcelona. El compañero de Torres en la Copa del Mundo conseguida en aquel verano en Sudáfrica, lo ganó todo en la mejor versión del Barça. Y lo mismo podemos decir de Ángel Di María en el Real Madrid. Procedente del Benfica, el argentino costó 5 veces menos que el Niño Torres. Ni siquiera tuvo presentación oficial y rindió 5 veces más que Torres en el Chelsea. O 10. Javier Pastore fue el primer fichaje del jeque recién llegado al Paris Saint-Germain y el más caro de todos los traspasos realizados en 2011. Ahora, que si un jugador dio más aún de qué hablar, fue Cesc Fábregas y su vuelta al Barcelona tras haber triunfado en el Arsenal desde los 16 años. Sin embargo, ni Pastore ni Cesc cumplieron las expectativas. 2 millones más barato que Pastore fue Kun Agüero, fichado por el Manchester City antes de convertirse en el extranjero con más goles en la historia de la Premier League. Pero es que en ese mismo 2011 llegó Manuel Neuer al Bayern. Ya me dirán quién fue entonces el gran fichaje de 2011. Vamos a 2012, el año en que Robin Van Persie deja el Arsenal para jugar en el Manchester United. Este fichaje, la contratación más celebrada de aquel año, marca el principio del fin para los Gunners, pero la huella que el neerlandés dejó en el Manchester United se queda corta si la comparamos con la de un mediocampista croata que sin tantas fiestas como otros llegó al Real Madrid ese mismo año procedente del Tottenham Hotspur. Aquí va a haber polémica. Gareth Bale fue el fichaje de 2013, el jugador más caro de todos los tiempos, rompiendo el récord de Cristiano Ronaldo. Pero, ¿fue Gareth Bale al final el mejor fichaje de aquel año? Competencia, Neymar llegó al Barcelona, Cavani al PSG e Higuaín al Napoli. Brasileño, uruguayo y argentino fueron más históricos en sus entonces nuevos equipos. Eso es debatible. ¿Fueron menos caros? Bueno, de eso no hay duda. El gran fichaje de 2014 se llamaba Luis Suárez. Envuelto en la polémica de su enésimo mordisco ahora en el Mundial, el uruguayo llegaba como figura de la Premier League.
fue el fichaje más sonoro de aquel verano, aunque James Rodríguez como goleador del Mundial al Real Madrid y Ángel Di María como campeón de la 10ª al Manchester United no estuvieron nada lejos en lo que se refiere al alboroto generado, en resonancia y en precio, porque en rendimiento lo del uruguayo fue otro nivel. En 2015 sí que fue Ángel Di María el fichaje más sonado de todos. Tras haber fracasado en el Manchester United, volvió a mover un solo año después una cantidad astronómica de dinero para aterrizar en París. Ha pasado el tiempo y podemos concluir que cumplió, tal vez hasta superó las expectativas. Ahora, ¿fue Di María el mejor fichaje de ese año? Tomando en cuenta que Kevin De Bruyne llegó en aquel 2015 al Manchester City procedente del Wolfsburg, el belga fue presentado con menos ruido, pero fue aún más caro que el argentino. Así que bueno, dejémoslo en empate. Paul Pogba se convirtió en el jugador más caro de todos los tiempos. Por primera vez desde Denilson y Vieri en el siglo XX, un equipo que no era el Real Madrid rompía el récord. Ese mismo año, 2016, Sadio Mané llegó al Liverpool procedente del Southampton. Pogba costó 105 millones de euros, Mané 41. Pero si de títulos y rendimiento hablamos, el senegalés resultó 105 veces mejor fichaje. Paul Pogba duró apenas un año como futbolista más caro de siempre. Lo reemplazó Neymar en 2017 y ahí se mantiene un sexenio después muy por encima de aquellos que le siguen. De hecho, en ese mismo año, Philippe Coutinho y Ousmane Dembélé también rebasaron a Pogba como consecuencia de lo que el Paris Saint-Germain dejó en la cuenta bancaria del Barcelona. Un depósito de 222 millones de euros sin precedentes y hasta ahora tampoco postcedentes. Con 6 años de perspectiva, ¿ha triunfado Neymar en el PSG? Pues no. Dembélé en el Barcelona ha tenido sus ratos, pero definitivamente han sido ratos demasiado caros. ¿Y Coutinho? Coutinho es el peor gasto de todos los tiempos. Así lo certifica el análisis de los 50 peores fichajes de la historia que pueden encontrar en la descripción de este video. 2017 fue entonces el año dorado del despilfarro. ¿Quién fue el mejor fichaje de todos? La respuesta es Virgil van Dijk. Carísimo para tratarse de un defensa del Southampton. Una inversión muy criticada que le convirtió en el central más caro de todos los tiempos. Un lujo que Liverpool pudo darse gracias al dinero ingresado por Coutinho. Con esas dos operaciones, Jürgen Klopp por fin logró encontrar el equilibrio que le urgía a un Liverpool que lo ganó todo y al que, si descontamos lo que pagaron por Van Dijk de lo que ingresaron por el brasileño, se quedaron todavía con saldo a favor de 50 millones de euros. En 2018, Kylian Mbappé se convirtió en el segundo fichaje más caro de la historia y sigue siéndolo. El asunto es que el entonces adolescente ya había llegado al PSG ensombrecido por Neymar en 2017 en lo que fue un préstamo disfrazado porque ni siquiera el consentido Paris Saint-Germain podía pasar el filtro del fair play financiero con un desembolso de 402 millones de euros en 2 jugadores el mismo año. Así que lo del delantero francés en 2018 no fue un fichaje bomba, sino una simple ejecución de una cláusula de compra obligatoria que había sido fijada el año anterior. Por ende, Cristiano Ronaldo y los 117 millones de euros que pagó la Juventus por el portugués fueron en realidad el fichaje bomba de 2018. Algo tan grande que incluso dejó en segundo plano al Mundial de Rusia el día en que fue anunciado. Ni Mbappé ni Cristiano Ronaldo lograron el objetivo número 1 para Paris Saint-Germain y Juventus, la Champions League, pero nadie se atreve a discutir que ambos resultaron fichajes exitosos. 2019 fue un mercado de excesos previo al COVID-19. El más caro de todos fue un chico portugués que había debutado 8 meses atrás con el Benfica. Nadie desde entonces ha costado tanto en todo el mundo como los 127 millones de euros que pagó el Atlético de Madrid por Joao Félix. 2019 fue grotesco. Juzguen ustedes mismos si los fichajes bomba de ese año justificaron sus precios. Antoine Griezmann al Barça por 120 millones, Eden Hazard al Real Madrid por 115 millones y un año antes de que saliera gratis, Harry Maguire 87 millones de euros al Manchester United, Frenkie de Jong 86 millones al Barça, Lucas Hernández
todavía el fichaje más caro en la historia del Bayern Múnich, 80 millones de euros. Nicolás Pepe al Arsenal también por 80 millones. Luka Jovic al Real Madrid, 63 millones y acabó yéndose totalmente gratis a la Fiorentina. Esa misma cantidad es la que pagó el nuevo equipo de Bruno Fernández, 63 millones de euros por una vez bien invertidos por el Manchester United. Qué inocentes éramos en el lejano 2020, cuando creíamos que la industria del fútbol iba a desinflarse y pagar las consecuencias causadas por el COVID-19. El fútbol tardaría por lo menos 10 años en recuperarse, decíamos. Solo un año, 2020, y casi nomás para disimular, los equipos se apretaron el cinturón. Kai Havertz le costó 80 millones de euros al Chelsea. Con esa cifra, un año antes, Havertz habría entrado solamente de panzazo al top 10 de jugadores más caros. Pero ese año el alemán fue el número 1, seguido de, agárrense, Artur, inflado a 76 millones de euros por Juventus y Barcelona en una treta demasiado obvia para cuadrar sus respectivas cuentas. Exactamente esa misma cifra fue la que pagó el Napoli por el delantero nigeriano de Lille, Víctor Osimhen. Una locura en toda regla, tratándose de un equipo que nunca había gastado nada remotamente similar. Por alguna razón, Aurelio De Laurentiis se convenció de que el nigeriano sí que valía 76 millones de euros. 3 años después, podemos asegurar que tenía la cartera llena de razón. 117,5 millones de euros costó Jack Grealish a un Manchester City que solamente esa vez ha roto la barrera de los 100 millones. Romelu Lukaku le costó poquitito menos, 113 millones al Chelsea. ¿Quién se acordaba ya de la pandemia en 2021? Grealish, después de 2 años, por fin está brillando en el Manchester City, pero a Lukaku no le tuvieron tanta paciencia. Lo cierto es que ninguno de los fichajes bomba de aquel año fueron tan rentables como el de Martín Ødegaard, llegado al Arsenal procedente del Real Madrid por 35 millones de euros. El noruego ya había jugado a préstamo con los Gunners, no había tenido una temporada memorable, pero de todos modos Mikel Arteta apostó por él, apostó fuerte, y lo que se sentía como una locura más del Arsenal ahora parece una ganga histórica. Enzo Fernández se convirtió hace un par de meses en el jugador más caro de 2022 y de toda la post-pandemia. Evidentemente es demasiado temprano para enjuiciarlo. Por ahora, dejémoslo en que ha sido una delicia con el balón en los pies y un mar de dudas en fase defensiva. Erling Haaland costó la mitad que Enzo Fernández, pero ya se sabía que la llegada del noruego al Borussia Dortmund, procedente del Salzburgo, estaba atada a una cláusula de salida barata. Las expectativas depositadas en Haaland eran mayúsculas. El precio final no tan barato como queda reflejado en los libros, pero su rendimiento inmediato en el Manchester City ha sido archi mega super duper sónico.